va a ser condenado, como en efecto lo es. Hablamos incluso de lo que iba y se venía dando en todo lo que tiene que ver con el proceso de pandemia y demás. Hoy el sentido común dista de que debemos estar atentos y diría que algo preocupados por lo que está aconteciendo ahora y que debe reflejarse el 5 de mayo si es que llegamos a elecciones, porque ha creado, digámoslo así, una duda razonable. En los conceptos técnicos jurídicos, una duda razonable es suficiente para poder iniciar una investigación. Y todo lo que viene ocurriendo, si va a ser constitucional o inconstitucional la candidatura de José Raúl Mulino, hay distintos pareceres, algunos que no son jurídicos, sino más bien políticos, y la política en el escaño jurídico no entra. Lo jurídico es casi matemático, eso no es lo que dice la norma, no lo que inventa el político. Entonces todo este esquema crea incertidumbre. ¿Será que hay quienes quieren perpetuarse después del 5 de mayo utilizando toda esta estrategia de gente? Porque yo no puedo decir que los magistrados del Tribunal Electoral no son abogados, ellos son abogados y conocen muy bien. Yo no puedo decir que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no son abogados, no son leguleyos, ellos saben muy bien el conocimiento de la norma. Por ello, y una de las personas que desde hace más de 5 años ha estado adelantado, ya estaba adelantándose, primero porque no solo lo disfruta, es un estudioso de la política, es Alexis Sinclair, aparte de abogado, es político. Y le ha tocado vivir lo bueno, lo malo, lo feo y lo más feo de todo este momento, al igual que muchos de nosotros. Licenciado Sinclair, a menos de ya casi una semana para que cierre el proceso electoral, para dar paso ya al final de la contienda, que es emitir el voto, ¿qué podemos esperar los panameños? Hay mucha incertidumbre, incluso me dijeron, porque uno como periodista escucha todo, que hubo una reunión ayer de miembros del PRD en el que ellos decían que esperan incluso ganar las próximas elecciones con un 23 o un 24%, que sería uno de los más bajos de la historia de nuestro país. Eso es lo que me comentan personas que estuvieron en una reunión del partido. Pero también hay la incertidumbre de que si José Raúl Mulino es un globo inflado, si es nada más el fanatismo propio del martinelismo mal guiado, o si es Martín quien podría alzarse con la victoria, o quizás Lombana y un Rómulo Rux ahí levantando sospechas. Y más bien lo que estamos viendo es un ambiente de división, de que no hay concordancia en el comportamiento del Tribunal Electoral desde nuestra percepción, porque a estas alturas tener errores de carácter técnico en una papeleta que se va a utilizar como que no cuadra. ¿Qué dice su parecer político, licenciado Sinclair, compartiendo con los oyentes a nivel mundial a través de portobelestereo.tv sobre este proceso dramático, histórico, diferente a cualquier otro que yo haya recordado desde que tengo existencia? Buenos días, licenciado Sinclair, bienvenido aquí a Portobelo Estéreo. Muy buenos días, Colón. La política es una ciencia. En Panamá, lo que hace falta son científicos que analicen la política. Porque nos hemos vestido de bandos y a veces hasta de bandas, queriendo decir con ello que el analista y los actores del teatro político han perdido el elemento fundamental para el análisis, precisamente, que es la objetividad. Siendo ello así, usted puede ver encuestas que intentan guiar al votante, como si no fuese suficiente guía, no fuese suficiente convencerse con la realidad que vivimos o que sufrimos, para ser más precisos. Lo que está pasando en este país en este momento y desde hace varios meses
no es más que la representación real, evidente y física de un complot desde las alturas del poder económico y político para enturbiar las aguas del desarrollo del proceso electoral. ¿Cómo es posible que a Ricardo Martinelli el órgano judicial le haya permitido todas las vagabunderías que le fueron facilitadas durante 10 años? Eso es el resultado de acuerdos políticos. Sin duda, ellos, los poderosos, se sientan a conversar, se sientan a negociar, mientras tanto el pueblo está subyugado, sometido y en esa división enfrentado, confrontado hasta dentro de las propias familias. Licenciado Sinclair, disculpe. Esto resulta irónico. Disculpe que lo interpele, licenciado Sinclair. Usted lo que debo entender, al menos de lo que yo entiendo, es que el poder económico tiene más valor que el voto popular al punto de que lo dividen y lo confunden. El poder económico tiene tanto valor que es capaz de dividir y confundir. Es capaz de hacer pasar por bueno lo peor. El poder económico se ha acostumbrado desde 1903 a vulnerar el derecho de elegir bien informado. A nadie le puede costar mucho tiempo el comprender que si fuera por las encuestas, aquí ya tuviéramos un presidente. Pero cuando esa persona sube a un metro, nos damos cuenta que todas y cada una de esas encuestas no son ni representan otra cosa más que la mano negra de una banda del poder económico. Esa banda del poder económico tiene la necesidad de que esa persona, que si no hubiese cometido el grave y histórico error de identificar su campaña con la de Ricardo Martinelli, estuviese realmente contando con mejores posibilidades. Pero no es así. En este caso, si Martinelli es Mulino y Mulino es Martinelli, entonces quiere decir que lo que nos viene es lo mismo. Es el robo, pero hizo. Es ministros, directores, funcionarios en general, metidos en tropelías de peculado, de robo al erario público. El peor error que ha cometido Ricardo Martinelli y la cúpula de RM es no comprender que tenían que dar un paso atrás. Porque el pueblo panameño, ese al que ellos dicen que le van a dar más chen, no es menso ni tarugo. Si lo que ellos provocaron con su actitud latrocida es precisamente que el panameño dividido, enturbiado en su conciencia, hoy día no le crea, no tenga confianza en los cuadros políticos. O sea, ¿qué cree usted? Aquí siente que hay falta de credibilidad en la mayoría de las campañas, tanto es que los debates presidenciales se han transformado en una especie de patio limoso en donde las propuestas quedan a un lado y lo que hay es la desconfiguración de las acusaciones de lado y lado. Yo lo que te puedo decir con total certeza es que definitivamente en las campañas
de los ultraconservadores y de los conservadores. Y estoy hablando concretamente en las campañas de Rómulo Rux, Ricardo Lombana y José Raúl Mulino. Existen las condiciones propias para el engaño, para la burla, para el engatusar a la gente. Y lo sustento. Dígame usted, ¿cómo va a haber Chenchen en un país técnicamente quebrado? ¿De dónde carajo va a sacar Martinelli y Mulino el Chenchen? Nosotros estamos pagando planilla en base a préstamos, y cuando no nos quieran prestar o cuando nos presten con intereses altísimos, como ya está sucediendo, los panameños vamos a comprender la magnitud del engaño de Ricardo Martinelli. Él empezó con la piñata. ¿Y saben por qué pudo empezar él? Porque antes hubo un gobierno en donde se sanearon las finanzas públicas. Esa es la verdad que debe conocer el colonense. A Martín Torrijos le dejó Mireya Moscoso, porque los actores son los mismos. Los sinvergüenzas siguen siendo los mismos. Los traidores a la patria siguen siendo los mismos. Cambian los rostros a veces, pero siguen las mismas prácticas. Licenciado, quiero precisar. Termina de precisar, porque tengo una pregunta, y estoy de este lado de la silla escuchando. Primero, su experiencia conceptual dentro del ramo jurídico y también la experiencia que le ha dado al ser un estudioso de la política. Pero precise en lo que usted quiere decir para yo preguntarle algo. A casi 2 semanas de las elecciones. Quiero precisar, Damaso, que estamos en los peores momentos electorales de la historia de la República de Panamá. No hay confianza en los participantes porque nos han llenado de mentiras, de promesas baladíes, de recursos bajos. Nadie entiende la promesa de Lombana. Dice que a todos aquellos que no consuman más de 300 kilowatt-hora, él les va a financiar, facilitando nuevamente el clientelismo político, haciendo gala de lo que él dice está mal. Él les va a financiar los paneles solares. Pregunto, ¿y la clase media? ¿Cuántos miembros de la clase media hemos sido golpeados por este último aumento en la energía eléctrica? Decenas de miles. Pero a Ricardo Lombana eso no le importa. Eso se llama nivelación económica social a la inversa. Es decir, volver a la clase media pobre. Él no está planteando un método para volver a los empobrecidos, a los pobres, a los marginados, clase media. Eso se llama sofisma, eso se llama engaño. Quiero precisar entonces que cuando te dice Rómulo Rux que va a crear 500,000 empleos, te está diciendo en la cara que eres un soquete. Porque ¿cómo se va a crear empleo cuando acabamos de decirle al mundo que en Panamá la inversión extranjera no goza de seguridad? Cuando le acabamos de decir al mundo que Panamá no va a explotar sus recursos naturales. Cuando le acabamos de decir al mundo que nos vale que una empresa o 100 empresas vengan, inviertan, pero que si hay manifestaciones
si hay protestas, en vez de salir valientemente y decir, este contrato no sirve, dejémoslos por fuera. No, se compra una asamblea para después tener que echar para atrás. Yo, antes de entrar al siguiente aspecto, Damaso, te digo, todo votante tiene una gran responsabilidad y es meditar si el cuento cuenta o si las cuentas son primero que los cuentos. Porque lo que nos toca ahora es pagar las cuentas del despilfarro de Martinelli, del despilfarro de Varela y de la total inoperancia de Laurentino Cortizo y Gabriel Carrizo. Entonces, no hagas cuentas con el cuento. Deja el cuento de lado. Las cuentas claras nos dicen que lo que viene es sacrificio, es esfuerzo, pero científicamente conducido. Por eso estamos planteando en la campaña de Martín Torrijos, porque pertenezco a la campaña de Martín Torrijos, a pesar de haber sido adversario del PRD históricamente. Porque una cosa es el PRD y otra cosa es el torrijismo. Una cosa es la cúpula corrupta y otra es la base militante que ha sido favorecida históricamente desde 1969 y no 68, como quieren decir, porque hasta eso son imprecisos. El golpe de Estado de 1968 era un golpe militar pero oligárquico. Es cuando Omar, en ese Día de la Lealtad, en ese diciembre histórico, recorre la geografía nacional que inicia el proceso revolucionario, con sus bemoles, con sus aciertos y con sus fallas, porque ninguna obra es perfecta. Pero, hoy, licenciado, le digo algo. A mí me preocupa algo con toda honestidad, al igual que a mucha gente. Estamos a menos de 2 semanas del 5 de mayo y todavía a estas alturas estamos entre si la papeleta está bien hecha o no. Estamos todavía en la discusión de que si la candidatura de José Raúl Mulino es constitucional o no, si el Tribunal Electoral obró bien o no, si la Corte Suprema de Justicia le está dando largas a esto porque les conviene a alguien o no. ¿Qué pasaría si 5 días antes se declara inconstitucional la candidatura de Mulino? A mí eso me crea una duda razonable de que hay alguien que le conviene que eso sea así. Y no porque esté con Mulino o no esté con él. Es por lo que estoy atisbando frente a un gran grado de incertidumbre y confusión con un candidato que ahora es candidato presidencial, aunque no corrió en las internas de RM, y un candidato que dice hoy es presidencial, pero no tiene vicepresidente. Dentro de su conceptualización jurídica y dentro de la malicia política, ¿qué atisba el sentido común desde su pensamiento, licenciado Sinclair? ¿recuerdas a esos enamorados que en algún momento decían con una rosa o una flor, desgajando los pétalos, me quiere o no me quiere, me quiere o no me quiere? En Sí, política, lo recuerdo, claro. el poder económico y político está utilizando paradójicamente ese sistema, ese método, para decir, ¿me sirve o no me sirve? Te voy a graficar. Todo está siendo llevado metodológicamente mal para lograr un bien. Habría que preguntarse bien para quién. Sí, porque es lo que le iba a preguntar. ¿Cómo algo mal puede llevar un bien? ¿O a quién le conviene que haya un mal para que le vaya bien? Bueno, te pongo un ejemplo. ¿Tú crees que a Ricardo Martinelli se le debió inhabilitar habiendo pasado
10 años. ¿Eso qué muestra? Que el órgano judicial y el Ministerio Público de este país es una porquería. Son unos ineptos, son unos incapaces, sí, pero porque les conviene serlo. Porque tenían que juzgar al desgaste. Y hasta presumo yo porque era un negocio. Era un negocio darle tanques de oxígeno a Ricardo Martinelli y esperanzas de lo que desde el primer día los maquiavelos que nos tienen hoy como estamos, sabían que no se iba a dar. Y nosotros lo dijimos. Como estamos diciendo que lo mejor que le conviene a Ricardo Martinelli es entregarse a las autoridades de los Estados Unidos. Noticia, primicia para el pueblo de Colón a través de Portobelo Estéreo. Hablemos entonces, se da la inhabilitación, pero se demora el órgano judicial por las notificaciones y sale un magistrado que tiene ya casi o más de 25 años a decirnos que una inhabilitación constitucional tiene que pasar por el tamiz de un juzgado administrativo electoral. El día en que Eduardo Valdés Escofri dijo eso, nosotros teníamos que exigirle que renuncie, porque lo que estaba diciendo, además de ser una soberana insensatez desde la perspectiva técnico-procesal, tenía la carga del mal para procurar un bien. Bien, insisto, no en favor del pueblo, sino en favor de quienes van en su momento a decidir, ¿creen ellos quién va a ser el próximo presidente de la República? Para después tener que echar para atrás y decir que la inhabilitación, por ser constitucional, era directa. ¿Pero qué creó eso? Confusión, disputa, enervamiento social y político. Eso a ellos les conviene. ¿Y por qué les conviene? Porque mientras tengas mansos a los mensos, tendrás tu mayor capacidad de realizar lo que te propones. Licenciado. Pero no todo quedó ahí. Sí. Una preguntita. Yo lo que estoy entendiendo de lo que usted está explicando técnica, jurídicamente y políticamente es que el 5 de mayo la elección no va a depender totalmente del voto depositado en la urna, sino más bien de la confusión que se crea en un caso jurídico que, como bien usted insiste y parodiando, ya tiene hasta cédula de mayor de edad, porque han pasado muchos años y todo entonces va a depender de esa confusión que genera que si el tribunal electoral tiene competencia o si es un tema constitucional y es la Corte la que debe en tal sentido entonces precisar qué va a pasar aquí. Es por ello que algunos atisban a decir que quizás quien gane, si es que hay elecciones, por lo que puedo entender, no lo va a hacer por más de un 26%. Es lo que puedo yo entender, que no es tanto ya lo que tú vayas a depositar en la urna. Ellos lo único que quieren para poder decir quién es el ganador es que tú vayas a votar, pero ya ellos tienen el ganador. No, no es tan fácil como lo has graficado. Te explico. El PRD, Nito Cortizo y Gaby Carrizo saben claramente que ellos no tienen grandes posibilidades de obtener un triunfo el 5 de mayo. Ajá. Pero han hecho tantas diabluras, son incontables los actos presuntamente corruptos que requieren tener ases bajo la manga. Uno de esos ases
es precisamente esto de la inconstitucionalidad de la candidatura de José Raúl Mulino. En cualquier momento, como el aparato del Estado está funcionando de manera conjunta, puede salir una resolución en el sentido que queda inhabilitado José Raúl Mulino por RM en función que no se han satisfecho dos situaciones. Una de orden constitucional en concomitancia con el artículo 177, que dice que cada 5 años se escoge un presidente y un vicepresidente. Bueno, los tarugos magistrados Valdés Escoferi y Guerra dicen por encima de la Constitución que se puede escoger solamente un presidente sin vicepresidente. Pero eso no es lo más grave. Aquí, abogados de prestancia, académicos como Ítalo Antinori, políticos destacados como José Miguel Alemán, abogados que dicen representar al pueblo como Ernesto Cedeño, como el señor Ruiz Díaz, dicen que el que un candidato vaya solo en una nómina presidencial, es decir, sin su vicepresidente, es constitucional. Señores, yo les voy a decir con toda la fuerza y el conocimiento jurídico, ustedes han tirado a la basura sus hojas de vida. La patria nunca les va a perdonar ese criterio. Porque usted puede tener una opinión. Lo que no puede hacer es inventarse una norma constitucional. Se disputan diciendo que no era competencia de la Corte Suprema de Justicia interpretar la Constitución. Esos personajes y muchos otros que se llaman las mentes brillantes y que los medios de comunicación han convertido en los plus ultra, han ahora sí, y coetáneamente con el cuento de la minera, sacado el cobre. ¿Pero por qué han sacado el cobre? ¿Por qué Ítalo pone en juego su prestigio, todo su caudal académico? ¿Por qué José Miguel se presta a la vagabundería de una candidatura inconstitucional? Los intereses económicos, Damaso, los beneficios políticos. Esa es la razón. Pero fíjate, hoy día, y a 10 días u 11 máximo de que sean las elecciones, ¿dónde están nuestros magistrados de la Corte? ¿De vacaciones o preparando maletas para irse? Y el país que se vaya al carajo. Y el país que no importe. Y los panameños que nos sometamos a las reglas que ellos, desde ese podio en donde se creen inalcanzables, designen. Pues yo les tengo un mensaje, señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El pueblo lo está viendo. El pueblo está analizando y el pueblo está valorando. Hay suficiente razón. Escúchese bien, hay suficiente razón para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y que esa Asamblea Nacional Constituyente redefina el rumbo de la nación, redefina las cosas en un momento determinado merecen ser transformadas. Damaso, ¿qué sucede si los magistrados dejan que el 5 de mayo se vote y se dé cualquiera de las dos situaciones, que Mulino pierda o que Mulino gane?
Y entonces ellos se pronuncian. Si Mulino gana y ellos dicen que es inconstitucional, y dicen que es inconstitucional porque Mulino no se sienta y no se arrodilla y no acepta lo que los señores, los varones de la élite poderosa económica y política le quieren imponer, entonces bajan a Mulino. Y bueno, y si no gana, quedamos bien de todas maneras porque lo dejamos correr. Eso se llaman cálculos políticos perversos, maniqueos, utilitaristas. Pero no solamente tenemos a ese candidato, tenemos a otro, de una coalición o una alianza muy fuerte. Rómulo Rux, todo el mundo sabe, todos los panameños saben que Rómulo Rux no debería estar compitiendo en este torneo electoral, porque él a la fecha no ha sido restaurado en sus derechos como panameño, como ciudadano panameño. Y para ser presidente de Panamá, tú requieres ser ciudadano panameño. Entonces, si Rómulo Rux gana, ¿qué sucede? Bueno, la Corte puede declarar que es inconstitucional que haya competido, corrido y ganado. Así se las gastan estos perversos. Y Rómulo, si no se somete a las condiciones de los varones del poder, los reales escrutadores electorales en Panamá, lo desechan. Entonces, ¿está o no comprometida la democracia? Cualquier iluso diría que el poder de los varones tiene un candidato. Y es cierto. Ese candidato se llama Ricardo Lombana. Que nadie se sorprenda. Lombana, si usted lo analiza, ha disfrutado de las mieles del poder, del dinero, de las prerrogativas, de las ventajas en todos los gobiernos. Desde que salió de la universidad con Mireya Moscoso, le dieron su nombramiento. Tiene buenos amigos que tienen convencimiento de ser buenos vecinos y se lo llevan al niño sin ninguna experiencia. Ese que es impoluto, ese que dice que va a acabar con la corrupción, se va de ministro consejero y después de cónsul becado a estudiar con todas las prerrogativas. Ese que está en contra en un discurso que insulta la inteligencia de los auxilios económicos. En su época, ¿cómo estudió? En fin, ¿cómo trabajó? ¿Cómo llegó a encumbrarse? Después se lo llevaron para la prensa. Le dieron un programa en donde se proyectó en Metcon, en Canal Eco. Ese es el individuo, ese favorecido desde su cuna, desde su nacimiento. Es el individuo, señores colonenses, electores colonenses, es el escogido por los varones del poder. Con un discurso que ha, por lo menos a una cuarta parte de la juventud, convencido que esto se trata de acabarlo todo. Panamá no está totalmente perdido. Lo que está totalmente perdida es la clase política que no se ha contemporaneizado con la realidad social, económica, educativa, de seguridad de la población.
Si tenemos estas cosas claras, podemos entender el porqué de la trascendencia de buscar una candidatura que posea experiencia, capacidad y capacidad también de unir. Esa candidatura, inobjetablemente, es la de Martín Torrijos. Quiero apuntalar lo siguiente. El voto adelantado es otro ejemplo de la más burda complicidad desde el poder. Los varones están midiendo la capacidad de reacción del pueblo. Lastimosamente, y digo lastimosamente, se dio el evento el lunes. Hoy ya es jueves. ¿Y cuáles han sido las explicaciones que han dado los magistrados del Tribunal Electoral? ¿Creíbles? ¿Científicas? ¿Certeras? Ninguna. ¿Qué significa eso, pueblo colonense? Que les vales madres. Que lo que pienses no les importa. No les salió la jugada, pero la intentaron. Y a veces, en la lógica de la ciencia, el triunfo está en el ensayo y el error, el ensayo y el error, hasta que logres tu propósito. El voto adelantado lo único que nos hace ilustrarnos es acerca que ellos están dispuestos a todo. Así de sencillo. En cualquier país en donde la Constitución estuviese vigente, en donde las leyes fueran de obligatorio cumplimiento, esos 3 magistrados estuvieran en su casa. Pero esto es Panamá. Aquí ya le han puesto una plancha de concreto a un acontecimiento que reviste la más grave calificación. Nos están robando la democracia. Nos están usurpando el derecho de decidir. Es cierto. Porque si el órgano judicial hubiese cumplido con los términos de ley, Ricardo Martinelli hubiese sido inhabilitado y se hubiese impedido la posibilidad de que lo hubieran candidatizado. Sí. El Tribunal Electoral, los magistrados Valdés Escoferi y Guerra hubiesen tenido voluntad, comprenderían que no es posible, por más insensatas, incoherentes y peregrinas tesis se quieran inventar, escoger a un presidente sin un vicepresidente. No hay forma. No hay método, no hay manera. Así lo digan todos estos galardonados por la gracia del poder de los varones que desde las alturas imponen. ¿Por qué se le cerró la posibilidad a Martín Torrijos, crítico desde hace años de la política de este gobierno? Crítico de la corrupción encabezada por los diputados de la Asamblea Nacional. ¿Por qué se le cerró a él y a muchos, una gran cantidad, decenas de miles de PRDs torrijistas, de poder continuar? Y la ecuación es muy sencilla. El señor Laurentino Cortizo y Gaby Carrizo y la cúpula de Benicio Robinson Pineda y todos los demás, porque esa es una banda, Alibaba. Bueno, esos señores están apostando a que con la planilla estatal y todas las prebendas que se devienen de un gobierno basado en la corrupción
en el despropósito, van a poder sacar, sí, 20, 24%. Y como todos los otros se van a estar peleando, entonces ellos van a salir vencedores. Yo les tengo una muy mala noticia a ellos, a los perredosos, que van a ser perdedosos, que van a perder. Y van a perder porque hasta el funcionario público que no está comprometido en actos de corrupción sabe perfectamente que es mentira que Gaby va a poder garantizarle su puesto de trabajo. No genera confianza este gobierno y él es parte de este gobierno. Las calificadoras, si Gaby gana, no van a cambiar su criterio, lo van a endurecer. Así cambia de ministro de Economía, es Gaby el problema. Para el PRD, increíble, es Gaby el problema porque representa la continuación de lo peor, de lo peor, de lo peor que ha pasado en este país desde que somos república. Lo que viene es hambre. Olvídese de ese cuento de trabajar 4 días y descansar 3 y ganar $1,000. Yo quiero preguntarle a cualquier empresario de este país si puede pagar $1,000 hoy día en las condiciones que tiene nuestro patrimonio, nuestra realidad económica. Es imposible. Mire, los empresarios han sido las víctimas más grandes en la Contraloría General. Se ha denunciado una Contraloría paralela. ¿Y qué pasó? Igual que con el tribunal. Los medios son anestesiados y el escándalo queda ahí, en un sepulcro político. Los empresarios fueron extorsionados. Apenas ayer, en la Caja de Seguro Social, se detuvieron a 4 personas, 3 funcionarios y un privado. Así como para intentar lavarse la cara, pero las cosas cuando sean investigadas, porque el 1 de enero del próximo año, pueblo colonense, va a haber un nuevo procurador. Y ese nuevo procurador, Martín, le ha dado instrucciones precisas para que el que la hace, la pague. Y eso no va a variar en el criterio del que realmente va a ser el próximo presidente de este país. En otra oportunidad, porque no es este el momento, y más cercano a las elecciones, podré darte las razones por las cuales Martín Torrijos va a ser el presidente de Panamá. Lo que sí te digo, lo que sí le abono al pueblo colonense es que los varones del poder económico y político están jugando hasta con la posibilidad de una revuelta social. Porque si les conviene dejar correr las cosas y no se pronuncian en cuanto a la inconstitucionalidad de la candidatura de Molino, va a arder Troya. Y si dejan correr, aunque inhabiliten como constitucionalmente tienen que hacerlo a Molino, queda la situación de Rómulo Rux. Y también va a haber Troya, porque son 2 partidos muy importantes en el escenario político. Y eso, fíjense que es lo que quieren. En su progresión o cálculo político, si hay revuelta, que tiene que haber estado de sitio, y si hay estado de sitio, entonces se suspende todo hasta segunda orden. Yo no estoy vendiendo exaltaciones. No estoy diciendo otra cosa que las probabilidades que esos varones de la política que han permitido que todo esto, ¿quién puede coordinar los 3 órganos del Estado? ¿Quiénes los regentan? ¿Quiénes los mandan? Nito Cortizo A,
sido claro en decirnos que él no manda en Panamá. Nunca mandó. Aquí se impuso el poder de los varones del poder económico y político, valga la tautología. Resumiendo, colonense, tienes que meditar. No importa de qué partido pertenezcas o a qué partido pertenezcas. Desde 1903, aquí, con los liberales y los conservadores, ellos gobernaban, se repartían el poder y el pueblo se mataba. Los presos, los heridos y los muertos no los ponen ellos, los ponemos nosotros. Los jodidos con las medidas implementadas desde Manuel Amador Guerrero, que era un burgués, no un hombre de pueblo. Y todos los que, con salvadas excepciones, tuvieron acceso al poder y representaban simple y sencillamente, luego de ciertos años, a la oligarquía. Y no es hasta 1969 cuando se instaura un nuevo proyecto, la primera transformación nacional. Esa transformación tuvo como efecto la nivelación social, la nivelación económica. Por primera vez hubo un código de trabajo que sustentaba los derechos de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos. Esto es de significación mayúscula. Lastimosamente, Omar cae y producto de eso, esos mismos varones del poder económico se asociaron con los militares, se asociaron con Noriega, implementaron el terror y cuando ya no les convenía por imagen, entonces desecharon al dictador, al tirano, al autócrata. Así funcionan los varones del poder político y económico. Mientras me sirvas, te uso y después te desecho. Pero tienen en el medio, de frente y decidido, al hijo de Omar, al hijo del general, al presidente que enfrentó el problema de la caja del Seguro Social, al presidente colonense que te dio la carretera, la autopista a Colón, el presidente que permitió a través de una política económica sana que Panamá fuese considerado y aceptado con grado de inversión. Y de ahí se lograron 50,000 empleos. Porque aquí los otros nos hablan de discursos. Martín es el punto débil de los varones del poder y lo es razón de lo siguiente. Su campaña no la patrocinaron ellos. Su discurso es en contra de la élite y sus valores. Martín plantea, yo creo en que todos debemos disfrutar de lo que produce Panamá. Ya está bien que solo, por ejemplo, los que invierten en materia de energía saqueen el país. Martín plantea que el sistema de salud, la compra y distribución de medicinas no puede continuar de la forma en que esos varones del poder político y económico quieren. Esto es un mensaje de reflexión. El 5 de mayo no es una elección normal, común y corriente. El 5 de mayo tenemos que decirle a el órgano ejecutivo, a el órgano judicial, a la Asamblea Nacional y a todos los que desde
esas posiciones cómodas de dominio, basta. No nos vamos a aguantar que ustedes sigan explotándonos. Nosotros somos el centro social. Nosotros representamos a la juventud, pero también a los adultos mayores, al sector productivo en todas sus gamas. Nosotros, a través del mensaje de Martín Torrijos, a ti, elector, te decimos: ¿quieres más de lo mismo? Vota por ellos. ¿Quieres decencia, producción, progreso? ¿Quieres inaugurar la República a través de la segunda transformación nacional? Entonces vota por Martín Torrijos. Hay un solo corolario. Si votas mal, te va a ir peor. Por lo tanto, vota bien. Vota bien para que no te vaya mal. Licenciado con ciudadanos, Sinclair. ¿Sí? No, está bien. Estaba escuchando el mensaje, muy atento, preocupado, pero la preocupación no debemos darle paso en este momento. Lo que nos toca es actuar. La mejor manera de actuar es el voto sensato, el voto ecuánime, el voto sincero, y que en esta oportunidad, quizás una de las pocas, en el que gane Panamá, no que gane un candidato. Porque el gran problema es que ponemos a ganar los candidatos y ellos se lo toman en serio y de verdad ganan. Tanto es que te venden que te van a meter chen en el bolsillo, pero ellos no dicen qué bolsillo, y evidentemente ha sido en el de ellos. Y ese patrón de cosas tenemos que cambiarla. Independientemente de la confusión, para eso Dios nos ha dado el don del discernimiento, para que pensemos profundamente de que esto no se trata de una competencia que hay arriba o que hay abajo, es que aquí nos estamos jugando el futuro del país, y más todavía, el futuro de nuestras familias, el futuro de nuestros hijos. Licenciado Sinclair, muchas gracias. ¿Algo más que quiera usted anotar? Con todo gusto. Me gustaría solamente darte un último mensaje, y es el siguiente. Martín Torrijos ha dicho que va a convocar una asamblea constituyente o va a favorecer unas reformas constitucionales. Cualquiera de esos dos métodos tendrán como propósito renovar, y entiéndase bien, renovar la porqueriza que tenemos como Estado, renovar la institucionalidad democrática. Vamos al cambio seguro. Y si nosotros en 3 años no te cumplimos, échanos. Eso es hacer evolución. Martín Torrijos no plantea una revolución, sino evolucionar, llevar progreso, bienestar y riqueza, pero en base al sacrificio, a la producción. No quitarle a los ricos para darle migajas a los pobres. No, hacer a los pobres ricos con una nivelación social sustentable. Y Panamá tiene los recursos naturales para que todos seamos ricos. Vaya usted, entre a Google y pregunte cómo viven en Dubái, en Arabia Saudita. Cómo viven en aquellos países que explotan su riqueza y guardan las formas legales y constitucionales. Colonense, la victoria es tuya. Vota Martín Torrijos. Bien, licenciado Sinclair, haciendo este balance junto a nosotros esta mañana, en donde pues efectivamente tenemos que hacer el análisis correcto. Lo que no podemos es seguirnos dejando que nos engañen.